Esta es la clase de física 481, termodinámica y mecánica estadística 1, impartida en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Alejandro Galo Roldán. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con la distribución de las variables estocásticas cuando hablamos de distribuciones continuas. Vamos a suponer que tenemos dos variables U y B que son variables estocásticas y que estas variables pueden tomar, por ejemplo, un valor que puede tomar la U es UJ y un valor que puede tomar la B, BK. Por supuesto, hay una serie de valores UJ y una serie de valores BK que son posibles para ambas variables. Los valores UJ y BK están asociados a una función de distribución PUJBK, que en principio nos daría la probabilidad de que la variable U sea UJ y la variable B sea BK simultáneamente, las dos cosas. Entonces, esta probabilidad PUJ, pues es PUJBK está entre 0 y 1, porque hay probabilidades de que la U sea UL y que la B sea BM, por ejemplo, y entonces va a variar un poquito esa probabilidad de que sea UJBK exactamente 1 o no, ¿verdad? Va a estar intermedio entre 0 y 1. Nosotros podemos definir también la probabilidad, lo que se llama la propiedad, eso lo vamos a usar bastante en los ensambles, lo que se llama la probabilidad marginal. Cuando yo tengo, por ejemplo, dos variables y hago la integración o la suma sobre una de las variables, en este caso sobre la K, por ejemplo, entonces lo que me queda es la probabilidad marginal de la otra variable, o sea, de la J. Entonces, si yo sumo la PUJBK sobre K, lo que voy a obtener es lo que se llama la probabilidad marginal, o sea, la PUJ. Esa probabilidad nos indica, nos da la probabilidad de que U asuma el valor UJ independientemente del valor de BK. ¿Ok? Independientemente del valor de BK. O sea, al sumar prácticamente quito la dependencia de BK. O sea, al sumar o integrar. En este caso estoy sumando, ¿verdad? Pero si tengo variables continuas voy a integrar. Entonces eso se llama probabilidad marginal. Es claro que se tiene que cumplir la condición de normalización. O sea, las probabilidades de que PUJ sumada sobre J, todas las probabilidades da 1. O sea, algún valor va a tener U. UJ, UK, UL, UM, etc. Entonces, la suma de todas esas probabilidades debe dar 1, o sea que la probabilidad está normalizada a la unidad. Dos variables estocásticas son estadísticamente independientes o no correlacionadas, sí. Esta es precisamente la definición de no correlacionadas o independientes. Si las probabilidades, la probabilidad PUJ, PK de que ocurran U igual a UJ y B igual a BK va a ser el producto de las probabilidades individuales de cada uno de los sucesos. O sea, la probabilidad de que U sea UJ y que de la probabilidad de que B sea BK, ¿verdad? Ese sería entonces el caso de las probabilidades de dos variables estocásticas. Si nosotros generalizamos al caso continuo, entonces en lugar de tener una función U o una función B, entonces lo que tenemos es que la condición de normalización debe dar que P de U desde A hasta B debe ser 1 integrada. Esa sería la condición de normalización. En lugar de sumarla, la integramos. Entonces, y eso establece la condición de normalización. Y a esa función PU de U que va dentro del integral se le conoce como densidad de probabilidad. Se le conoce así porque, bueno, al integrarla, entonces acá nosotros obtenemos la probabilidad. Entonces, por eso P de U se le llama simplemente densidad de probabilidad.
Entonces aquí definimos también el valor medio para una función estocástica f de u, el cual es dado. Entonces, en lugar de tener una suma, aquí tenemos una integral. Entonces, el valor medio de la función de la variable estocástica u es el integral de a hasta b de f de u por p de u d de u. ¿Ok? Entonces, ustedes se han de recordar cuando llevaron mecánica cuántica que cuando calculaban el valor de expectación o el valor de esperanza de, por ejemplo, del momentum o de la posición, ustedes tomaban acá, por ejemplo, era la posición, ponían aquí X y aquí ponían la densidad de probabilidad, que era sí por sí conjugado. O sea, la función de onda por la conjugada, que era el papel de la densidad de probabilidad. Pues es análogo, ¿verdad? En cualquier contexto de probabilidades, el valor promedio de una función de una variable estocástica U es el valor de la función por la probabilidad en el intervalo, integrada entre el intervalo desde A hasta B. Entonces, en el límite continuo de las distribuciones discretas, o sea, ¿cuándo podemos nosotros convertir una distribución discreta en una distribución continua? Pues lo que nosotros pedimos es algo análogo como cuando volvíamos nosotros el concepto, cuando escribíamos el concepto de densidad de masa y densidad de carga. Ustedes se acuerdan que nosotros considerábamos un elemento de volumen, un volumen lo suficientemente pequeño como para poder considerar de que ese era un punto. Y podíamos tomar la densidad como una función total puntual en el espacio, pero lo suficientemente grande como para tener un número significativo de masas o de cargas. Entonces es igual, ¿verdad? En este caso, podemos pasar de un límite de las distribuciones discretas a las continuas cuando nosotros consideramos que el intervalo de du es macroscópicamente pequeño, pero microscópicamente grande. O sea, en otras palabras, debe existir muchos valores discretos originales de U dentro del macroscópicamente pequeño intervalo de du. O sea, deben de haber en el espacio suficientes valores de U discretas para considerar que están tan juntas como para que se considere continuo. Nosotros podemos analizar el problema del camino aleatorio que vimos antes en una dimensión y puede ser generalizado de manera rápida al caso de una variable continua. Para eso nosotros suponemos que el joteavo paso, que en el joteavo paso, o sea, después de haber dado j pasos, el desplazamiento está dado por la longitud aleatoria SJ y estaba asociado con una probabilidad W de SJ de SJ. O sea, vamos a decir que si en el joteavo paso el desplazamiento es SJ, con la probabilidad WSJ de SJ. Entonces, después de realizar n pasos, nosotros podemos preguntarnos por la probabilidad Px, n de dx de que la partícula esté en el intervalo entre x y x más d de x. Estamos hablando del andar del borracho, ¿verdad? En donde x ahora es la suma desde j igual 1 hasta n de sj. Acuérdense de que x es una coordenada y sj son los pasos. Entonces puede dar pasos hacia adelante y hacia atrás. A la hora de sumar todos esos pasos, entonces va a tener un valor definido la coordenada x, ¿verdad? Va a tener un valor definido esa coordenada x después de dar todos esos pasos. Tanto la SJ como la X van a ser variables aleatorias continuas. ¿Por qué? Porque el desplazamiento SJ, el paso SJ puede ser ya no solamente 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, sino que puede ser 1.5 metros, es decir, puede tomar cualquier valor continuo. Y por lo tanto, por ende, la longitud de la X, la coordenada X también va a ser una variable aleatoria continua. Esa función X, X va a ser de la variable, va a ser una función de las variables S1 hasta Sn. S1 es
el paso, la longitud del paso 1, S2 el desplazamiento del paso 2, S3 el desplazamiento del paso 3, etcétera. Y van a ser independientemente distribuidas. Entonces, si nosotros queremos calcular el valor medio de la coordenada X, entonces solamente aquí tomamos la definición. Lo que es la coordenada X es entonces la suma de J igual 1 hasta N de SJ. Es la definición que dimos de X. Entonces aquí tenemos promedio. Entonces cuando nosotros venimos y tomamos esa suma, la podemos sacar afuera y promediar, ¿verdad? Por las propiedades que tiene el promedio. Y entonces si ustedes ven, esto va a ser una suma de todos los promedios. Pero todos los promedios no tienen por qué ser, o sea, el promedio de los pasos no tiene por qué ser diferente, porque son variables estocásticas, el promedio va a ser el mismo. Entonces, eso simplemente va a tener n términos de un valor S, ¿verdad? Que va a ser el promedio de los pasos, de todos los pasos. Entonces, conclusión acá, ¿verdad? Que el valor medio de la coordenada X va a ser n veces, después de n pasos, el valor promedio de la longitud de los pasos. Y ese valor promedio, entonces, como acuérdense que S es una variable discontinua, entonces el valor promedio, esa S va a ser el integral de S por la probabilidad, por la densidad de probabilidad WS de DS, valuado desde menos infinito hasta infinito, porque los pasos se pueden dar en cualquier intervalo, ¿verdad? Puede tener, o sea, los pasos pueden tener cualquier valor. Es una variable continua que puede, S, que puede asumir valores entre menos infinito hasta más infinito. Me detengo aquí algún momento por si hay alguna pregunta o observación. Bueno, al no ver preguntas, entonces voy a continuar. En cuanto a la P que tenía ahí. A la P que tenía acá. Sí, la probabilidad. No iría ahí, entonces nada entera. Es que la probabilidad es WS. En general, un valor medio es el valor de la función por la probabilidad. En este caso, la probabilidad es WS. La probabilidad es WS exactamente. Ok. ¿Verdad? Entonces, por eso es. Entonces, si nosotros calculamos la desviación respecto a la media, entonces la desviación respecto a la media que le llamamos delta X va a ser X menos el valor promedio. Entonces va a ser X, que es la suma de J igual 1 hasta N de SJ, menos N veces el valor promedio de S. Acuérdense que este valor promedio de este N por el valor promedio de S era la suma desde J igual 1 hasta N de SJ promedio. O sea, lo volví a escribir en términos de SJ a este valor NS que está aquí. Y entonces aquí aparece una suma, o sea, si quieren acá, esto sería, este término que está aquí es la suma desde que J es igual 1 hasta N de SJ. Y entonces nosotros escribimos esa sumatoria fuera, como una sola sumatoria factorizada, y me queda esta expresión que está acá para el valor de la desviación. Entonces el promedio de esa desviación, ¿verdad? Que va a ser entonces el promedio de la suma desde J igual 1 hasta N de delta SJ, porque delta SJ es esto, ¿verdad? O sea, va a ser la suma desde J igual 1 hasta N de SJ menos el promedio de SJ. O sea, el promedio de esto que está aquí. Entonces, nosotros observemos eso, acá despacio. Esto va a ser entonces el promedio. O sea, como estoy sacando promedios, entonces el promedio de SJ, menos el promedio del promedio de SJ. Pero este SJ promedio ya es una constante porque es un promedio.
y el promedio del promedio es entonces el mismo promedio. Entonces esto sería SJ menos SJ promedio, la misma cosa. O sea que esto da 0. O sea que nuevamente la dispersión, ¿verdad? La dispersión nos está dando la desviación nos está dando promedio 0. La desviación media tiene valor 0. Como igual que antes, el primer momentum no tiene desviación, no tiene valor. Me paro aquí otro momento por si tienen preguntas. Quiere decir que esto está relacionado con lo que miramos ayer, que el n sub 1, perdón, el n sub 0 era igual a 0, era constante. Sí, 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 estamos generalizando el caso de variables continuas. ¿Verdad? Lo que habíamos visto, lo que había visto antes era la variable, era en variable discreta, ¿verdad? Que le daba que el delta x era 0, el delta, ¿verdad? En variable discreta. Acuérdense que era delta n, ¿verdad? Delta n1, o sea, el número de pasos hacia la derecha. Entonces, igual nosotros tenemos también que para la desviación cuadrática, entonces es, bueno, delta x por delta x, que es la suma de j igual 1 hasta n delta sj por la suma de k igual 1 delta sk. Eso sería entonces, y aquí tiene que poner índice diferente, ¿verdad? Cuando multiplican, no pueden poner el mismo índice. Tiene que ser índice diferente. Entonces, cuando ustedes hacen esta multiplicación, háganlo con 3 términos y van a ver ustedes que esto se cumple cuando tengan dudas. Yo, porque ya estoy acostumbrado, miro que esto claramente es el producto de términos que son iguales, lo cual pondría como delta sj al cuadrado, más una suma de términos que son diferentes. Por ejemplo, si tengo 1, 2, 3, sería el 1 con el 1, más el 2 con el 2, más el 3 con el 3, más el 1 con el 2, más el 1 con el 3, más el 2 con el 3. ¿Ok? Entonces eso lo podemos escribir como j igual 1 hasta n de delta sj al cuadrado más la suma j distinto de k de delta sj por delta sk. Como les digo, háganlo con 3 y van a ver que en efecto eso es correcto. O sea, los términos que son cuadráticos y los términos que son bilineales, o sea, diferentes. Entonces, vamos a analizar esa delta x cuadrado promedio ahora. Y entonces voy a promediar los dos términos. Voy a promediar este término y voy a promediar este término que está acá. Pero lo que escribí fue el promedio de esto que está acá en esta ecuación anterior. Y eso es delta x al cuadrado promedio. Entonces eso va a ser, el primero solo lo copié, bueno, aquí solo los copié, ¿verdad? Copié lo mismo acá, promediado. Solo que le puse promedio ahora a las cantidades. Los pasos son estadísticamente independientes, acuérdense, ¿verdad? Son variables aleatorias. O sea que cuando yo tenga el promedio de delta SJ por el promedio de delta SK, eso va a ser el promedio de delta SJ por el promedio de delta SK. ¿Verdad? Y eso entonces, como este delta SJ es 0 y delta SK es 0 por aparte, ya lo vimos antes, ¿verdad? Entonces este promedio es el producto de dos ceros. Este 0 y este 0. Entonces, eso significa que, o sea, que para J distinto de K la contribución no existe. Entonces solamente queda la contribución del primer término. Y la contribución del primer término entonces lleva el delta SJ al cuadrado promedio. O sea, solamente queda este término que está acá en la contribución. Este término es 0 porque son estadísticamente independientes los pasos. Entonces, para J igual a K, queda entonces el término acá
delta SJ aquí va cuadrado, ¿verdad? Entonces esto sería, pues, delta S1 cuadrado más el promedio de delta S2 cuadrado, etcétera, ¿verdad? Entonces, como otra vez son estadísticamente independientes, como otra vez son iguales los promedios, porque las variables son aleatorias, así igual que delta S1, delta S2 por delta S2, delta S3 por delta S3, pues van a ser lo mismo. Entonces lo que voy a tener es n veces el mismo delta S. O sea que este promedio es n por el promedio de delta S cuadrado. ¿Dónde ese delta S cuadrado? Pues lo que lleva acá es el integral desde menos infinito hasta infinito de delta S cuadrado WS por DDS. O sea, ese es entonces el valor de la delta S cuadrado. Y por lo tanto, el delta X cuadrado promedio va a llevar el n multiplicado por esta expresión que está acá. Eso pues en general no va a ser cero, como ocurre con el caso del delta X promedio. Lee, una consulta ahí donde dice el promedio de delta S cuadrado. Ah, no, perdón, no había visto. Sí, Ajá, sí. es que estaba viendo las notas en LaTeX y ahí dice que el promedio de delta S cuadrado es mayor o igual a la integral de menos infinito a infinito. Entonces quería ver. ¿Será que es adelante que está? Tal vez adelante. No hemos pasado por eso todavía, ¿ves? Tal vez es que está adelante. O es un error ahí en las notas. Ya vamos a comparar. Sí. Puede ser que sea un error en las notas, ¿verdad? Esto, mira, lo que está validado es esto, lo que está escrito a mano. Más bien, si van encontrando en las notas, yo les agradecería que me vayan dando las señales para irlo cambiando. Acuérdense que es experimental, ¿verdad? Todavía eso puede tener errores. Entonces, esto es lo que... No, Liga, yo estaba equivocado. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a continuar acá, luego vemos. Entonces aquí ya nosotros podemos escribir el ancho de banda. El ancho de banda, ¿se acuerdan qué era? Era la desviación estándar, que era la desviación cuadrática media, la raíz cuadrada de la desviación cuadrática media entre el promedio. Dividimos entre el promedio y eso nos va a dar una idea de cuánto es el ancho de banda. Esta de arriba es la desviación. Se fue la energía, ¿verdad? ¿Ustedes me escuchan? ¿Hola? ¿Ustedes me escuchan? ¿Hola? Va a internet, no sé por qué, ya se fue.